todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Primero, Presidenta, quisiéramos manifestar nuestra solidaridad con las paisanas y paisanos de Los Ángeles por esta situación que han estado enfrentando. Y sobre este tema, Presidenta, pues el día de ayer se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos iba a reforzar pues las acciones represivas y disuasivas a través del envío de 700 marines que se suman a los soldados de la Guardia Nacional. Al respecto, Presidenta, usted ha insistido que el fenómeno migratorio se tiene que atender así como se atiende el tema de seguridad, revisando las causas, y entre esas acciones que también sirven para pues el tema de reducir los delitos de alto impacto, pues también para mejorar la calidad de vida de las personas y que no tengan como opción la migración. Preguntarle justamente sobre esto, o sea, ¿por qué Estados Unidos no ha querido pues atender las causas, o cómo percibe esta circunstancia, ¿no?, de generar siempre acciones represivas o como ahora estas redadas en contra de los migrantes y las migrantes, en vez de hacer ya un trabajo conjunto con los países de Centroamérica y de pues Norteamérica, pues para y poco a poco ir frenando la migración pero atendiendo las causas? Son dos temas desde mi punto de vista. Uno es disminuir la migración, y eso solo es posible con atención a las causas. No hay otra forma. La disminución de mexicanos que migran hacia Estados Unidos de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo. Y siempre ha sido nuestra posición que lo mismo debe hacerse con Centroamérica y otros países cuyas poblaciones migran por necesidad. Pero el otro tema es las y los latinos, hispanos, mexicanos en particular, que viven en los Estados Unidos desde hace más de 10 años, muchos de ellos, y que están integrados a la vida de Estados Unidos, que Estados Unidos los necesita porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente, y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas. Entonces, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos, y nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que deben ser reconocidos y apoyados. Presidenta, en otro tema, ahora que fueron las elecciones judiciales, vimos a una organización de Estados americanos pues muy activa en contra de este modelo de democratización del Poder Judicial en México. Incluso la OEA pues se atrevió a llamar al resto de los países de la región a que no copien o no repliquen el modelo que estamos aplicando en México, además de descalificar algunas situaciones
que por supuesto pues estarían en duda, ¿no?, si realmente la OEA tiene la calidad moral para hablar de esos asuntos. En este sentido, Presidenta, pues claramente el objetivo de la OEA pues es que los poderes judiciales, sobre todo de América Latina, sigan estando capturados por la oligarquía, pero sobre todo sigan siendo parte de los llamados golpes de Estado blandos a través del lawfare o de estas guerras judiciales. Preguntarle, Presidenta, si no sería ya momento de que México pues se retire de la OEA, porque al final de cuentas acaba atacando permanentemente a nuestro país y a otros países de América Latina, y se concentre México más bien en pues en este esfuerzo de la CELAC, ¿no?, que sería pues más una organización más cercana a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Son instituciones distintas, la OEA de CELAC, y cumplen funciones distintas. Sobre la publicación de la OEA, que pronto está por salir su documento final, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección, todavía ni siquiera toma posesión el nuevo poder judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces, excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta organización. Sí, no hemos considerado salir de la OEA, y la CELAC cumple otra función. En otro tema, Presidenta, el día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues pidió ya oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no participe en las discusiones que van a determinar si tres grandes contribuyentes se les va a devolver los impuestos con intereses o no. Usted había hace unas semanas pues expuesto este caso de un posible conflicto de interés del ministro porque se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria cuando Felipe Calderón pues usurpó la presidencia, como ya sabemos. Preguntarle, Presidenta, pues sobre este asunto, primero, pues si realmente creen que la Suprema Corte vaya a decidir que no participe Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando hemos visto otros casos de conflicto de interés, y particularmente sobre este caso, si no sería ya pues importante que se investigue este posible asunto de conflicto de interés, si realmente se configura un delito de corrupción, porque eso es el conflicto de interés, es un delito de corrupción. Fíjense el caso, son empresas que cuando este ministro era director del SAT tienen que pagar impuestos y los pagan. Después se van al Poder Judicial y dicen, no estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondía a lo que ellos definieron. O sea, los pagan y luego se van al juez para decir que me regresen el dinero porque no fue correcto que me cobraran estos impuestos. Ahora, lo que quieren no solamente es que les regresen lo que pagaron supuestamente incorrectamente,
sino que el SAT le regrese intereses de todos estos años. Totalmente ilegal, sin sustento. Entonces, primero, la Corte tiene que revisar, porque si, imagínense que sancionara a favor de estas empresas, se sentaría un precedente terrible. O sea, se pagan los impuestos, después se van al juez y ahora piden intereses de lo que pagaron. Pero además, quien hace el borrador de la sentencia es el propio ministro que fue director del SAT. Entonces, Hacienda pide que él se excuse de participar, pero además, pues la Corte no puede, bajo ninguna circunstancia, aprobar que se paga, que se regrese el dinero con todo y intereses, cuando lo pagaron en su momento. Porque el contribuyente puede no pagar e irse si considera que es algo injusto, pero lo pagan y luego piden que se le regrese con intereses. Hay otro caso, por cierto, que mañana también se va a presentar en la Corte, que tiene que ver con pago de impuestos. Ese es el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial. Que haya justicia, es todo lo que se pide, justicia. Justicia también económica, porque al final esto justicia afecta. En el que quien tiene que pagar impuestos lo pague como todas las mexicanas y mexicanos, como establece la Constitución. En otro tema, presidente, hace unas semanas le consulté de un caso que tiene que ver con la empresa Telcel, que cobra una fianza de 200 pesos a todos los que tienen planes de telefonía móvil y que no es reembolsable este monto, y por cada millón de usuarios o de clientes, pues estaría embolsando 200 millones de pesos. Ese mismo día que yo le consulté, la Profeco emitió un comunicado donde decía que estaba en pláticas justamente con Telcel para revisar este asunto y que tenía esta empresa que generar una propuesta donde no se obligara a los clientes a pagar esta fianza. Preguntarle si tienen algún avance y también si la CFE en algún momento pues masificará la telefonía móvil para que quienes pues no estén de acuerdo con estas características de esos planes puedan contratar con la empresa pública. Preguntemos a Iván Escalante para ver cómo avanzó lo de Telcel. Ahora viene la reforma en telecomunicaciones, a la ley de telecomunicaciones. Se abre la posibilidad en la ley de que CFE pueda participar en el mercado del usuario final. El objetivo fundamental que nosotros estamos buscando es que atienda las zonas más apartadas, donde no hay acceso a internet y a telefonía celular, pero que pueda ser una empresa rentable y entonces que pueda vender en otras partes en donde pueda tener los recursos suficientes para que haya acceso a telefonía celular y a internet en todo el país. Ese es el objetivo de la empresa pública. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. Presidenta, buenos días a todos. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, ¿el canciller le ha dado alguna actualización de que más mexicanos hayan sido detenidos en estas redadas en Los Ángeles, California? Hasta el momento no ha habido más detenciones, más que las que reportó el canciller el día de ayer, pero estamos en contacto permanente con todos los cónsules y con la información en caso de que hubiera alguna otra persona mexicana detenida. Hubo un episodio en otra ciudad y se detuvieron a 8 personas, pero ninguna de ellas era mexicana. Presidenta, y de estas paisanos que han sido detenidos, ¿están heridos? ¿Cómo fue su detención? ¿Le han reportado si fueron maltratados, golpeados? Sí, no hay ninguna persona herida hasta ahora. Lo que sí es que consideramos que muchos de ellos no se siguieron todos los procedimientos, por eso se les está dando toda la asesoría legal para que puedan apelar esta detención, y algunas otras personas que por su
decisión de manera voluntaria deciden regresar a México y se les apoya. Y se está en contacto con todas las familias, porque parte del problema que ocurrió el viernes es que pues no sabían las familias qué había pasado con su familiar que había sido detenido. Entonces, ahí pues actuó muy bien el Consulado de Los Ángeles y estuvimos pidiendo información permanentemente a los servicios de migración y aduanas, en inglés, sus siglas en inglés es ICE, para que dieran toda la información de los mexicanos detenidos. Presidente, en estas manifestaciones se han viralizado muchas imágenes de mexicanos portando la bandera, incluso la playera de la selección mexicana de fútbol. ¿Usted llamaría a los paisanos a que no utilicen, por lo menos en estos momentos, el lábaro patrio para acudir a este tipo de manifestaciones? Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí, no debe ser. No sabemos, además, qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre, y también procurar pues estar cerca de la familia siempre, resguardarse, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia. Nosotros no estamos a favor de ello. Estaríamos hablando de que hubo infiltrados, que fueron infiltrados quienes… Pues no tenemos toda la información para poderlo aseverar. Lo que sí es que sí fueron acciones violentas con las que no estamos de acuerdo y que pues también tiene que explicarse de dónde venían, ¿no? Porque hay imágenes pues que digamos dejan mucho que desear en el análisis. De todas maneras, pues fueron en Estados Unidos, difícilmente podemos investigar, pero sí buscando información con todos los paisanos que están allá y muchas organizaciones que también de paisanos y paisanas que están llamando a la no violencia. Presidenta, y siguiendo con los Estados Unidos, de concretarse este encuentro con el presidente Trump cara a cara, ¿cuál va a ser el tono de la plática? ¿Qué le va a decir usted al mandatario estadounidense? Bueno, ya lo vamos a informar. Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad, migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes, pues son, digamos, los tres principales temas que considero que pues deben tratarse en la reunión y después continuar, que de hecho son temas que se tratan de manera bilateral pues desde que entró la administración Trump por los distintos secretarios de Estado. ¿Todavía no tiene fecha para la visita a México del señor Marco Rubio? Mañana viene Chris Landó, el subsecretario de Estado, lo voy a recibir en la mañana y ahí vamos a platicar sobre estos temas y ver si viene el secretario del Departamento de Estado, cuándo viene y cuál sería la agenda. Si me permite, Presidenta, pasando a temas de seguridad, preguntarle, ustedes desde el gabinete, desde el gobierno federal, ¿se respalda estas declaraciones del gobernador de Chiapas en el sentido de que las policías o algunos miembros de las policías guatemaltecas están coludidos con el crimen organizado por la incursión que tuvieron justamente estos elementos? A ver, hemos pedido, y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país.
Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces, esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países. Presidenta, y se daba ahorita cuenta en el reporte de logros en materia de seguridad sobre la detención de estos 11 o 12 personas de nacionalidad colombiana, militares, dijo el presidente Petro que se trataban. ¿Ustedes tienen confirmado que son militares en activo? No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo. Fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas 3 personas que no son militares, ¿podrían ser guerrilleros o exguerrilleros? Tampoco tenemos esa información, simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia. Secretario, si me permite, ¿cómo ingresan a nuestro país legalmente, es decir, con pasaporte, con documentos? En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente. Estos interrogatorios que no les han practicado ustedes, ¿les han dicho a qué vienen? ¿Cuál es la función que tienen entre los grupos? Precisamente como lo mencionamos en el comunicado, algunos en las entrevistas mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo, mismos que fueron rechazados en ese instante. Muchas gracias. Gracias.